Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Aquí con el deseo de entregarles lo que comprendemos de este hermoso tema que se llama el pensamiento de esencia. Infinitos poderes primordiales. Entonces, bienvenidos. Gracias por estar allí a la espera de esta nueva transmisión. Y bueno, iniciamos este proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a empezar a comprender para hablar del pensamiento de esencia es qué es el intelecto, pero para conocer el intelecto pues tenemos que saber qué es un pensamiento. Un pensamiento es la implosión de una memoria aprendida y grabada antes de una huella dactilar indeleble, propiedad del espíritu donde se origina y aparece como el primer movimiento del espíritu, que es el impulso del pensamiento perfecto. Esa continuidad de la vida pulsar que se da a quien aprende sin retrasarse y disiparse, por la cual obtiene conocimiento o memorias de su realidad que crece en los días creadores. Así se conforma el intelecto, el instrumento para adquirir y acumular conocimiento de cuanto es objetivo, real o verdad. Esto se convierte en la suma de memorias y plena identidad del espíritu. Así, pensamiento por pensamiento formamos nuestro intelecto, y éste se hace inteligente en la medida que se perfecciona el pensar y se acerca a su origen donde provino, al Padre que lo creó. O sea que un pensamiento es esa memoria aprendida, ¿sí? Es esa huella dactilar, ¿no? Que es propiedad de donde se origina. Es esa memoria vivida, viva por cada uno de nosotros. Solo podemos pensar en lo que nosotros hayamos vivido, hecho o realizado, que hayamos visto, que hayamos grabado con nuestros 5 sentidos. Ese es el pensamiento. Y el intelecto es el acopio de las memorias usadas constantemente por el pensamiento. Entonces depende de lo que nosotros grabemos a través de nuestros 5 sentidos, el intelecto que estemos nosotros organizando dentro de nosotros, ¿no? Porque habla también que es el impulso del pensamiento perfecto, ¿no? Dice que el pensamiento se da como el primer movimiento del espíritu, que es el impulso del pensamiento perfecto. ¿Por qué? Porque es que recordemos que en el primer día de creación, el primer impulso se llama el impulso del intelecto y del espíritu. Primer impulso del intelecto y del espíritu. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese primer impulso es el que le da la creación o el Padre Eterno al hombre para poder que él aprenda, ¿no? Si el Padre Eterno o la gran conciencia creadora no le da ese impulso al hombre, el hombre no puede empezar a grabar sus memorias y no puede empezar a pensar. ¿Cuál es el impulso que le da? Pues en el primer día de creación, en ese primer impulso, pues se genera en el hombre la necesidad, ¿no? Se generan las necesidades de alimentarse, de sobrevivir, de cubrirse del frío. Entonces, todas esas necesidades hacen que él piense o que empiece a mirar, a buscar a través de sus 5 sentidos cómo suple esas necesidades. Y empieza, pues, puede ser cometiendo errores, pero aprendiendo, ¿no? De esa manera empieza a grabar sus primeras memorias y eso es lo que genera el pensar. Ya él va a tener en qué pensar, en lo que se equivocó o en lo que fue asertivo. Si encontró la forma de alimentarse con un fruto o con lo que haya encontrado, pues él ya va a saber qué es comestible y qué no cuando se haya equivocado. Entonces, ese es el pensamiento que se origina, ¿no? Y que es propiedad de ese espíritu que empieza a crearlo. O sea, lo que nos da el Padre Eterno o la misma inteligencia creadora es el impulso, la necesidad de nosotros generar ese deseo de suplir esa necesidad. Y ahí en ese impulso es que empezamos nosotros a grabar nuestras primeras memorias y a crear el espíritu. Si eso no pasa, nosotros no podemos crear el espíritu. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a crear el espíritu, entonces se genera el segundo eh, impulso del primer día creador, que es el primer pensamiento del intelecto. Entonces, cuando ya podemos pensar, ¿no? Ya hay en qué pensar.
Entonces vamos viendo paso a paso desde dónde viene esta fuerza, ¿no? Este poder. Yo los invito a que busquemos aquí dentro de nuestro canal. Ahí tenemos muchas charlas colgadas que tienen que ver precisamente con los 7 días de creación. Están entregadas día a día porque son 7 días y hay un compendio de información bastante grande que nos puede aclarar y nos puede nutrir mucho de lo que necesitamos pues saber de estos días de creación. Entonces, así pensamiento por pensamiento es que formamos nuestro intelecto, o sea que depende de las memorias que nosotros estemos grabando a través de los 5 sentidos, es que se generan los pensamientos. Por eso es que es tan importante ser responsables de lo que a través de esas ventanas que son los 5 sentidos, de esos poderes dados al hombre en su cuerpo físico para que aprenda, eh, es muy importante que seamos responsables de qué estamos dejando entrar por allí, porque eso es lo que está generando nuestro pensamiento y en ese orden de ideas pues estamos nosotros creando nuestro intelecto. Entonces vamos a ver la verdad del espíritu absoluto, o sea, es necesario empezar a conocer cómo funciona esta fuerza de creación. Dice, el hombre, sin saberlo, posee 3 espíritus creadores dentro de sí mismo. El cuerpo de carne, como organismo de las cosas del absoluto que vive dentro de los superuniversos, las galaxias, los sistemas solares y mundos donde el hombre es el cuerpo básico de esa creación y sus creaciones, ya sean estas elementos, animales, plantas, etc. Reproducidas por medio de sexogénesis, la mecánica de continuidad y expansión. Por esto Satanás corrompió el sexo humano, porque pervertir el cuerpo y la mente es matar totalmente al hombre, cortar la conexión con el absoluto. Entonces les hablaba ahorita de esos 5 sentidos o poderes dados al hombre, y esos 5 sentidos precisamente están ubicados en este cuerpo de carne. Este es otro tema también que está aquí en nuestro canal de Coricancha Investigaciones, que se llama Los 3 cuerpos del hombre. Entonces pueden buscar también esa información para que amplíen este conocimiento. Entonces esas ventanas están puestas ahí para que el hombre empiece a grabar todas esas memorias a través de los 5 sentidos. Pero como dice aquí, ¿no? Dice que Satanás corrompió el sexo, porque resulta que una de las necesidades que el hombre tiene es la necesidad de la reproducción, ¿no? Es la necesidad de unirse a una pareja. Y si se corrompe esa forma de unión, pues se corrompe la mente, el pensamiento, el cuerpo y se aleja el hombre de esa conexión con el mismo Padre Eterno. Y si estamos corrompidos desde la forma de la unión, desde el pensamiento, de qué manera estamos pensando, de qué manera estamos alimentando nuestros sentidos, ¿no? ¿Será que a través de nuestra vista estamos llenando nuestro pensamiento de memorias oscuras? Pornografía, todo aquello que nos venden relacionado con el sexo, y de qué manera estamos pues nosotros llevando nuestra unión de pareja, o si estamos solos, cómo estamos viviendo pues en ese proceso de reflexión cada uno de nosotros, porque así debería ser, ¿no? El segundo es el espíritu propio, dice, que existe como esencia o identidad, formando su única memoria individual dentro de los 7 días creadores. Actúa como segundo poder universal para destruir todo pensamiento de ilusión, de falsedad, porque una mente espiritual y clara conforme al pensamiento del hombre crístico. O sea que si el pensamiento está corrompido, pues porque está corrompido por las memorias que hemos ido grabando a través de los 5 sentidos. Y de esa manera pensamos nosotros como humanidad. Y esas memorias son las que están llenando nuestro espíritu. Entonces, ese espíritu es el segundo cuerpo que tiene el hombre, que es el que hace que el hombre camine en el aprendizaje, que el hombre siempre esté buscando la verdad, que el hombre quiera transformarse y ser cada día mejor. Pero por la ilusión y la falsedad, el hombre ha perdido esa mente espiritual, ¿no?
y ha perdido la oportunidad de formar el pensamiento del hombre crístico. Entonces, como les hablaba ahorita, es volver a la reflexión, es volver a conectarnos con esa fuente y conocer esta verdad del Espíritu absoluto. Porque si nosotros dejamos la ignorancia, conocemos la verdad, pues empezamos a dejar de violentar esas leyes eternas que rigen y sostienen la vida. Y el tercer espíritu es el alma del Padre. Dice, se hace uno en nosotros, porque estos tres son el total espíritu de la verdad, que al reconocerlos en nosotros, nos resucitan eternamente. O sea que aquí tenemos una tarea, ¿no? Tenemos que empezar a reconocer ese espíritu de verdad dentro de nosotros. Esa fuerza que vive y que nos fue entregada, pero que somos responsables de de unir esa fuerza, ¿no? De unirnos al alma del Padre a través de ese proceso de transformación desde nuestro pensamiento. En Juan 14, 16, 17, pues también nos quedó cifrado, ¿no? Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí empezamos a entender la codificación de la Escritura. ¿De qué nos estaban hablando cuando nos hablaban de ese Espíritu de verdad que mora con vosotros, que mora dentro de cada uno de nosotros y que está en nosotros? Empezamos a comprender cómo lo hacemos palpable y podemos empezar a hacer un nuevo camino, ¿no? Hacer un nuevo aprendizaje dentro de nuestro espíritu y a sacar todo aquello que no nos sirve en nuestro pensamiento, de todas esas memorias oscuras que hemos ido grabando. Entonces vamos a hablar de estas tres memorias que son el subconsciente, el consciente y el supraconsciente, que son las memorias que acompañan al hombre en su caminar. Bueno, el subconsciente. El subconsciente es la memoria que diferencia entre lo feo y lo bello. Está allí en todas las acciones del hombre. El subconsciente razona y piensa en los sueños de la mente y de las ilusiones, porque tiene conexión inmediata con el consciente y el supraconsciente. Es la memoria enlace que en los despiertos actúa en forma de pulpo en sus tentáculos conectando a todos los sentidos, los logosoles y las tres memorias, por ende el cuerpo, la mente, el espíritu y el alma del Padre. O sea que el subconsciente es esa fuerza o ese poder que tenemos para conectarnos al alma del Padre, al supraconsciente. Porque es que el subconsciente es el que capta todo. O sea, nosotros a través de los 5 sentidos, esta es otra charla también que está en nuestro canal, o sea, vamos a invitarlos a través de este tema de hoy a que revisen el canal, porque hay mucha información que debemos retomar. Los 5 sentidos, como les decía, están ubicados en el cuerpo físico, ¿no? Es el primer cuerpo de la verdad absoluta. Entonces, esos 5 sentidos se han encargado de grabar todo aquello que yo les he entregado y que el mundo nos ha entregado para que guardemos ahí. Entonces, hay muchas cosas, vemos como la música, la televisión, está llena de muchos mensajes subliminales y estos mensajes son los que capta el subconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Y a través de eso es que se generan los pensamientos. Entonces, la responsabilidad de nosotros esta es el llamado, ¿no? A que estemos muy pendientes de qué está entrando a través de nuestros 5 sentidos. Porque esa información es la que está llegando también a nuestros logosoles, a ese espíritu de verdad que tenemos, ¿no? A ese espíritu del cual somos responsables nosotros de crear. Entonces, bueno, es estar muy pendiente. Vamos a seguir hablando del subconsciente. Dice, en el subconsciente está la cuna de las ideas. Esto es la energía del pensamiento universal o espíritu absoluto de las creaciones. Por esta razón, Freud lo atacó ferozmente diciendo, no luchamos contra creyentes y ni siquiera contra clérigos, luchamos contra el Dios para arrebatarle a los creyentes.
O sea que desde el origen ha habido un ataque contra esa memoria original que el hombre tiene para conectarse al Padre. Igualmente, Hegel, maestro de Marx, manifestó: estamos interesados en un asunto sumamente importante, la descomposición del espíritu absoluto, del cuerpo humano, el espíritu del hombre y el alma universal, que hoy día, al final de los tiempos, el mundo rechaza y destruye cuando acepta los vicios y corrupciones subliminares de Satanás. Satanás es Dios. Estas palabras ocultas en prédicas y letras del rock que la juventud y las gentes absorben y hacen propios sin ninguna conciencia, pero que el efecto supraconsciente del ser rechaza rotundamente por conocer la luz. Entonces vemos cómo ha habido un ataque, ¿no? Cómo nosotros, por desconocer ese poder que está guardado allí, que tenemos nosotros como esencia del Padre, como heredad de Él, hemos violentado constantemente las leyes, ¿no? Y la mayoría de lo que hemos grabado ha sido oscuridad. Por eso desconocemos ese poder del Espíritu Absoluto y se ha ido perdiendo. Entonces es volver a conectarnos, volver a sentir la fuerza de nuestro Creador en nuestro corazón y mover esa voluntad que está propia en el Espíritu para encaminarnos hacia esas memorias originales nuevamente. Porque, como dice al final, el efecto supraconsciente del ser rechaza rotundamente por conocer la luz, rechaza esa oscuridad, porque nosotros no somos oscuridad, nosotros somos luz y venimos de la luz. Entonces, siempre esa supraconsciencia o ese alma del Padre está ahí para protegernos, está ahí guiándonos y diciéndonos cuál es el camino a seguir. Nos toca es sentirla, sentir esa voz que habita dentro de nuestro corazón. Entonces seguimos con la segunda memoria, que es el consciente. Dice, es la memoria que actúa en la concentración. Esta toca lo tangible, el calor, el sudor, el hambre, etc., usando los 5 sentidos para aprender y para vivir, que por la aplicación del conocimiento aprendido adquiere la sabiduría. Entonces, si esta memoria actúa en la concentración, pues nos está pidiendo de que nuestros 5 sentidos estén ubicados en lo que estamos haciendo, ¿no? Si estamos aquí en este momento transmitiendo esta charla, pues esa es la concentración que necesita el espíritu para poder conectarse con lo que se está entregando. Así como ustedes están sentaditos escuchando, pues necesitan la concentración, ¿no? Los 5 sentidos puestos al servicio de este aprendizaje para poder conectarse a esa verdad, ¿no? Y poder entender cómo se puede aplicar una ley, cómo se pueden aplicar estas leyes dentro de cada uno de nosotros para poder adquirir la sabiduría, porque si no hay aplicación, no hay saber. Entonces, el estar consciente es el que genera el estar apercibido, ¿no? El saber qué de lo que está entrando a través de mis 5 sentidos me sirve y qué no. El estar consciente hace que yo deseche lo que no me sirve, me aleje de lo que no me pertenece, me protege de esa oscuridad, ¿no? Y me ayuda como guía en ese camino de la luz, porque me devuelve esa identidad luz que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Y el supraconsciente dice que a esta memoria solo tienen acceso los justos, quienes se hacen luz. Es la perfección de la creación en el perfecto equilibrio y armonía. Es la mente perfecta. O sea que si a través del consciente, de mi concentración, el subconsciente empieza a generar ideas, pero ideas de luz, o sea, es la responsabilidad que tengo yo con lo que estoy generando, ¿no? Con lo que estoy creando dentro de mí. Estoy consciente de lo que estoy haciendo, desecho lo que no me sirve. Mi subconsciente capta los mensajes de luz que están ahí guardaditos en de lo que yo estoy alimentando mis sentidos, y genera esas ideas perfectas, ¿no? Y de esa manera es que se genera el perfecto equilibrio y armonía. Es esa mente perfecta que el hombre debe recuperar a través de la conciencia. Es volver a pensar como el Padre lo haría, como el Padre Eterno
nos envió con ese pensamiento perfecto. Porque el supraconsciente es el que le dice al hombre que él viene de los soles y por ende debe brillar como ellos, que el hombre es un sol que debe encenderse por dentro y que todas esas leyes fueron contenidas dentro de él, pero que él las olvidó en su camino. Entonces, el supraconsciente le devuelve la dignidad al hombre, esa dignidad perdida. Entonces, tenemos varias tareas por hacer. Entonces, vamos a hablar de un artículo que encontramos, de lo que podemos rescatar de allí, que se llama La creatividad supraconsciente. Dejarnos enseñar por nuestra mente creadora. Dice, para mí hablar de creatividad es hablar de honestidad, la parte más incorrupta y pura del ser, la infancia, la sabiduría original. Solo hay que mirar a la infancia, observar los juegos de un niño, sus dinámicas y procesos, para saber que todos somos verdaderos artistas cuando somos niños. Esa capacidad de crear, de imaginar, de superar obstáculos. Y eso lo vemos en un niño, ¿no? Un niño es capaz de convertir una piedra en un superhéroe, una caja de cartón en una nave espacial. Un niño es capaz de dibujar una maraña de líneas y explicarte que está dibujando a Dios. Pero ¿qué sucede al hacernos mayores? ¿Qué pasa cuando un niño entra en una escuela, en el sistema, en el camino marcado para su evolución? El niño comienza a aprender, entre comillas, ¿no? Marcada una clara dirección de dónde está lo correcto y lo incorrecto. A veces hasta le piden colorear dentro de un límite muy concreto, sin salirse de la raya. Entonces, ¿dónde queda su capacidad de salirse de la raya? ¿Dónde queda su propia creatividad? ¿Dónde queda su propia manera de hacer las cosas? A nadie le importa. La educación nos adoctrina estrictamente. ¿Qué nos adoctrina la educación? El pensamiento, ¿cierto? Con disciplinas académicas en un esfuerzo por ejercitar diariamente el lado izquierdo de nuestro cerebro, que es ese lado que es el que genera la productividad en el ser humano, ¿no? Que para el sistema es el que genera pues el ser útil a ellos. Este lado será el que nos haga productivos y perfectos, participantes de una sociedad a la que debemos pertenecer, entre comillas también. Si no queremos caer en el doloroso vacío de la exclusión, el sistema está diseñado de una manera directiva y estricta, donde todo lo que no adquiere la capacidad de resolver problemas académicos y ajustarse a las expectativas externas y a los resultados esperados, no sirve, o aprobamos o suspendemos. Entonces, miremos pues este artículo, cómo nos habla, ¿no? De eso que se ha perdido, ¿no? De esa honestidad, de ese pensar perfecto, de esa creatividad a través de las ideas del pensamiento, ¿no? Porque recordemos que nos dice que el subconsciente es la cuna de las ideas. Entonces se perdió o se nos olvidó hacerlo, pero pues tenemos la oportunidad de volver a recuperar toda esa belleza desde el pensamiento que el Padre mismo nos heredó. Este artículo fue escrito por Cecilia Ríos Canal, que es una artista, y fue publicado en el número 8 de la revista Ideas Imprescindibles. Seguimos con la memoria temporal. ¿Qué es la memoria temporal? Dice, las memorias graban el contenido esencial del espíritu, abren e inician los bancos de datos dentro del pulso celular. O sea que cada una de esas memorias va siendo grabada dentro de cada una de las células, dentro del pulsar del corazón. Una célula hereda y nace desde la base de datos concienciales o de la conexión de la memoria original del padre autor. Por esto, el espíritu contiene la primera información desde el instante que se engendró, el primer pensamiento del intelecto y del espíritu. O sea que cuando hablábamos del primer día de creación, ¿sí? Hablamos de ese primer impulso y este es el segundo impulso, se llama el primer pensamiento del intelecto y del espíritu, que es cuando ya nosotros empezamos a pensar en esa memoria que empezamos a grabar en el espíritu. Ya tenemos pensamiento. Y como ese pensamiento se genera o se guarda en cada una de nuestras células, pues por eso es que nosotros
las células se habitúan a lo que nosotros les demos a través de los mismos 5 sentidos. Entonces, si les damos corrupción, mentira, engaño, todo lo que daña el cuerpo y el espíritu, pues eso es lo que la célula va a pedir. Entonces, si lo que estamos llenando o lo que está llegando a través de nuestros 5 sentidos no nos sirve, pues de esa forma se va a habituar la célula. Entonces, es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de empezar a limpiarnos, ¿no? Por esto el espíritu contiene la primera información desde el instante que se engendró el primer pensamiento del intelecto y del espíritu, desde el inicio del primer día de creación para el hombre terrestre. Quien ha ignorado este principio borrándolo de sus células y serviluces, se borró esa memoria original. Porque cuando hubo la invasión dentro de este planeta, pues eso fue lo que hizo la oscuridad. Borrarle al hombre las memorias originales. Borrarle, hacer que olvidara, hacerlo caer en el olvido, hacerlo beber del agua del olvido, para que olvidara su origen perfecto. Al caer en la copulación de la lujuria, su pensamiento se convierte en transitorio. Es apenas un apetito de la ilusión, por lo tanto, el sufrimiento que pertenece al pasado, que él mismo creó en su ignorancia. Es nuestra encarnación, ¿no? Nos están hablando de nuestras encarnaciones. Todo lo que nosotros hemos creado, todo lo que hemos guardado en nuestro espíritu, pues es responsabilidad de nosotros. Y por eso vivimos en los apegos de ese pensamiento, de esta vida, de lo que hemos hecho, de lo que dejamos de hacer, o de esas vidas pasadas. También está cuánto karma generamos a través de la violación a las leyes, ¿no? Dice, pues la ilusión que evoca es la brutalidad que no aquieta ni oye sus pensamientos. No vigila en qué piensa. Entonces el fuego de la malicia destroza sus pensamientos y su espíritu, pues el cuerpo es el que alimenta el espíritu, y si cuanto piensa es del fuego de Satán, se tiene memoria temporal, porque las malicias de la razón son el terrible juicio del hombre. Entonces a eso se debe la memoria temporal, ¿no? A eso se debe que todo se nos olvide. Que si desde un principio se nos cortó esa memoria original, se nos llenó de ilusiones, de mentiras, de engaños, de falsedad, pues eso es lo que nosotros estamos pensando. Y por eso es que no hemos podido recordar nuestro propósito o nuestro origen perfecto en la luz. Esa fuerza de creación que se nos heredó. Entonces es volver a conectarnos con esa fuerza. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que regenerar nuestro pensamiento. Empezar a sacar toda la basura que hemos guardado en nuestra mente a través de los 5 sentidos. Y dejar de alimentarnos de todo aquello que nos daña. Y pues aquí en estas citas bíblicas, pues también se nos dejó cifrado, ¿no? Mateo 7, 16, 18. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, si dentro de nosotros todo eso que ha sido, que se está grabando en cada una de nuestras células, que se está guardando en nuestro corazón también, corre por nuestro torrente sanguíneo, es esa oscuridad o esa mentira o ese engaño del sistema y del mundo. Si seguimos siendo útiles a él, pues ese es el fruto que nosotros vamos a manifestar, porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿no? De la grandeza de nuestro corazón es de lo que nosotros vamos a dar. Y en Mateo 3:10 también nos dice, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea que es una profecía y también es una exigencia. Es imprescindible empezar a mostrar nuestro buen fruto. Porque ¿será que en nuestro caminar hemos manifestado ese fruto de luz y de verdad que el Padre mismo nos heredó? De pronto nos creemos buenos, pero realmente somos perfectos, como nos decía Jesús, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces es buscar nuevamente cómo
¿Cuál es la mecánica para nosotros volver a ser perfectos? Y debemos empezar por nuestros sentidos, por limpiar nuestros sentidos, por dejar de grabar todas esas memorias oscuras. De esa manera, nuestros pensamientos van a volver a ser la luz del Padre, como en el principio. La vida era la luz de los hombres, ¿no? Como lo dice la primera de Juan. Entonces vamos a ver qué es la mente del mundo, ¿no? Hasta hoy la mente del mundo o el pensamiento infernal que parasita las obras de los hombres ha dirigido nuestras vidas. Ella es una capa brumosa levantada por sobre las ciudades y el planeta. Su color es de indecible suciedad, de colores grises y oscuros, con los cuales se cubre a la humanidad de esos pensamientos, de cada uno de los individuos que viven en las grandes ciudades. Esas vibraciones que forman remolinos de pasiones, sufrimientos, ilusiones. Esto es de ignorancia y sufrimiento al vivir. O sea que dice que es una capa brumosa levantada por sobre las ciudades y el planeta y que cubre a la humanidad de esos pensamientos y que cada uno de los individuos que viven en las grandes ciudades se está alimentando de esos pensamientos. Entonces, de la manera en que nosotros pensamos es el pensamiento que estamos generando a nivel planetario. ¿Cuántos pensamientos oscuros se generan a diario dentro de cada uno de nosotros? ¿Y cuántas personas se están conectando con ese pensamiento? Porque si el pensamiento infernal o oscuro es el que nos parasita, pues entonces está llenando está llenándose de información falsa el ser humano, porque eso es lo que nosotros estamos generando. O sea que tenemos una responsabilidad muy grande con esto, de qué manera estamos pensando nosotros. Y por eso es la tarea imperiosa, la tarea necesaria de volver a hacer, ¿no? Y es conectarnos a ese pensamiento perfecto, es dejar de pensar de manera oscura con esa mente del mundo. Es volver a pensar como el Padre Eterno. Es volver a rememorar, a hacer vivas esas leyes dentro de nosotros, a conectarnos a ese pensamiento luz o a ese origen perfecto que el Padre nos heredó y dejar de pensar de esa manera oscura para que dejemos de generar pues esos pensamientos con los que la humanidad se está conectando, ¿no? Y que está haciendo que este mundo cada día sea más oscuro, que haya más maldad, más mentira, más engaño. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad bien grande. Dice, esta capa se compone de los más bajos pensamientos que convulsionan, chocan y explotan en oleajes de odio, envidia, orgullo y resentimiento, formando la mezcla infernal de destrucción del espécimen humano, contaminando de esta forma al propio planeta. Lo que les decía ahorita, ¿no? Estamos contaminando el pensamiento de los demás con la forma del pensar. Y este pensamiento del mundo es el que le roba al hombre su santidad, su perfección, su esencia en la luz. O sea que si nosotros empezamos a pensar perfecto, empezamos a pensar como el Padre Eterno, como la gran conciencia creadora, pues también eso es lo que vamos a generar este planeta. Vamos a regenerar mucho pensamiento en muchos seres humanos dentro del planeta. O sea que podemos empezar desde ya. Ya podemos empezar a hacer esa tarea. ¿Cómo se le devuelve pues esa santidad al hombre, ¿no? ¿Cómo se le devuelve esa perfección al hombre? Bueno, la tarea empieza por cada uno de nosotros. Y nos lo dice este párrafo, dice, pero ha llegado el momento de regenerarnos, de dominar la mula o mente del mundo, de conocer esta condición y reprogramar nuestras memorias por luz. Esto es de resucitar la mente a través de un cuerpo limpio y un corazón puro de la unión con la memoria del Espíritu Universal, de la unión con ese Espíritu absoluto que ya empezamos a conocer. Es el momento del sentir maestro, de entablar la batalla total contra las tinieblas, tiempo para devolverle al planeta su hermoso cielo azul, de escudriñar nuestra mente interior y mirar ese vidrio opaco de pensamiento oscuro que nos roba la belleza espiritual. Este es el momento del pensamiento perfecto. Sí, es muy claro este párrafo, ¿no? Cuando nos habla de esa batalla
que tenemos contra las tinieblas. Es con esas tinieblas, esa oscuridad que hemos alimentado por mucho tiempo, que a través de nuestros 5 sentidos se hizo grande dentro de nosotros. Entonces, si rompemos con toda esa oscuridad, pues esa es nuestra batalla, ¿no? Ese es el sentir maestro que nace dentro de nosotros, maestros de nosotros mismos, guías de nuestro propio caminar. Y es el volver a ese pensamiento perfecto. Y esta cita bíblica nos lo recuerda también, nos quedó cifrado, ¿no? Mateo 19, 28, 30. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces nos habla de esa regeneración, ¿no? De sentarnos en nuestro propio trono y empezar a dirigir nuestro camino, ¿no? No dejar que esa oscuridad nos domine, no dejar que ese engaño, que esa ilusión, que esos pensamientos oscuros sean los que gobiernen nuestra mente. Es empezar a sacar de ahí toda esa basura. Y dice que nos sentaremos sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, que representan esos 12 sentidos espirituales que tenemos, que son los 5 sentidos y los 7 discos memoria. Es el apostolado que está al servicio de nosotros, pero depende de nosotros que realmente podamos sacar de allí toda esa mentira y todo ese engaño que durante nuestras encarnaciones hemos ido grabando y que no genera luz, no genera verdad, sino que nos aleja cada día más del alma del Padre, ese pensamiento perfecto que es el Padre. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, cuando nos habla de esto es dejar ese pensamiento material, esa oscuridad, dejar la vida que hemos llevado por mucho tiempo y que creemos que es nuestra verdad, que sin eso no podemos vivir. Es dejar ese padre de mentira, esa madre de la cual nos hemos alimentado, que solo nos ha llenado de corrupción, de engaños, de falsedad. Y dice que, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces, es entender que nosotros mismos nos ubicamos, ¿no? Nosotros mismos nos damos ese lugar. Si empezamos a comprender y aplicar esas leyes dentro de nosotros mismos, pues podemos ser esos seres o esos hombres como ustedes que están allí, que están llegando en este momento, pero que son esos primeros herederos de ese reino de los cielos, ¿no? De esa verdad que el Padre Eterno dejó cifrada en este momento. Entonces, empecemos a comprender los cifrados que Jesús nos dejó, que tienen que ver con toda esa verdad absoluta que contenemos. Por esto es necesario que aprendamos la nueva forma del pensar. Dice, aquietar los pensamientos, concentrar el ser, es concentrarnos en nosotros mismos, en esa luz que contenemos por dentro, porque siempre el pensamiento ha sido vano, falso, oscuro. Pero si nos concentramos en el ser, pues el pensamiento empieza a ser tranquilo, empieza a ser un pensamiento de luz que genera vida. Y ahí se aquieta toda esa oscuridad, toda esa mentira y todo eso que realmente no nos sirve, que no nos alimenta, que no nos instruye para esta vida. Dice que escuchar nuestros pensamientos, vigilar el pensar, vigilar que está llegando a través de nuestros 5 sentidos. Porque a través de esos 5 sentidos, pues, si no somos conscientes de lo que estamos grabando, pues el subconsciente está detectando todo. Y de esa manera se generan esos pensamientos oscuros. Entonces, si estamos concentrados y vigilantes de lo que estamos grabando, pues vamos a escuchar nuestros pensamientos, vamos a saber qué se está generando y por qué. Acrecentar nuestros espíritus, la memoria luz. Porque el espíritu no crece con las memorias oscuras, el espíritu se detiene, se retrasa.
Entonces, si sacamos todas esas memorias oscuras que tenemos ahí grabadas, pues empezamos a meter toda esa memoria de luz, esa memoria original, ese pensamiento perfecto, todas las leyes eternas, todo lo que rige pues la existencia y la vida, y empezamos a ajustarnos a ella. Entonces, de esa manera, nuestros espíritus se acrecentan. Ese es el avanzar, el crecer dentro del espíritu. Utilizar el verbo interior. En la medida en que nosotros vamos avanzando y vamos acrecentando nuestros espíritus, aquietando nuestros pensamientos, vigilando ese pensar, pues vamos a sentir esa voz interior que siempre ha estado ahí dentro de nuestro corazón, pero que por ignorancia, por estupidez de pronto, pues nunca la escuchamos, nunca hicimos ese caso necesario a ese llamado que siempre el corazón nos hacía a través de la conciencia, esa voz interior, esa voz de la conciencia que nos habla y que a través de nosotros también se puede manifestar en la medida en que comprendemos y aplicamos, pues podemos entregar a nuestros semejantes lo poco o lo mucho que entendamos y comprendamos de las leyes. Saber grabar la encarnación en las células Serviluz. Recordemos que cada pensamiento se graba en nuestras células, ¿no? Y todo lo que hemos ido haciendo es llenar nuestra célula de vicios, de hábitos, de mentira, de falsedad. Hay una charla aquí muy buena en el canal que se llama Las 4 capas velo del pensamiento celular, que también la pueden buscar, donde nos habla de qué manera nosotros hemos ido dañando nuestras células. Nos hemos desconectado de ese serviluz que habita dentro de cada una de ellas. Entonces, si aprendemos a grabar nuestra encarnación en la célula, pues es porque nos estamos conectando a ese serviluz, que es el que contiene toda la memoria de la creación, la memoria luz, la memoria verdadera. Y dice, comprimir el conocimiento, sabiduría del tiempo y el espacio en el presente eterno, sumergirse dentro de sí mismo y entonces la mente se limpia. O sea que con estos pasos anteriores se comprime el conocimiento, esa sabiduría que se nos entregó desde el origen, del tiempo y del espacio, que por más de que estemos en este momento en nuestro medio, en el trabajo, donde nos movamos, siempre tener presente que ese conocimiento es fiel y verdadero a lo que nosotros traemos, a lo que nosotros somos, que nosotros somos esa luz del verbo, esa luz que el Padre Eterno puso en este planeta para que se manifestase como luz, como Él lo es. Y de esa manera el conocimiento se hace vivo dentro de cada uno de nosotros, se hace palpable. Entonces ese es el presente que estamos entregando nosotros, ese es nuestro presente eterno. Es sumergirnos dentro de nosotros mismos, es conocernos a nosotros. ¿Cómo están las leyes dentro de nosotros? ¿Será que seguimos violentándolas? Entonces, si dejamos de hacerlo, pues es porque hemos estado haciendo ese proceso de limpieza, de transformación, de cambio. Y de esa manera es que nosotros limpiamos nuestra mente. Las memorias esenciales, dice, de los logosoles hablan cada uno en su ley hombre. Ese es su trabajo. Cada disco o depósito de esta memoria conforma el espíritu individual. Los 7 son el archivo de las obras humanas, donde la acumulación de sus datos conforman el templo interior del hombre, que ahora está contaminado teniendo en este momento que expulsar de él toda basura que no sea parte del espíritu universal, como lo refiere Juan en Juan 2, 15, 21. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea que este es un cifrado de lo que hizo Jesús en el templo, ¿no? Pero cuando él hizo eso nos hablaba de ese templo interior. ¿Qué teníamos que sacar nosotros de allí? Porque habíamos vuelto el templo interior un sitio de mercado, un sitio de pensamientos materiales, de oscuridad, de mentira. Entonces, ¿qué hay grabado dentro de cada uno de nuestros discos memoria? Nuestros logosoles, que son los que conforman el templo interior del hombre. ¿De qué manera nosotros tenemos cimentado nuestro templo interior?
Porque si la mayoría de las memorias que tenemos son oscuras, pues está sobre un terreno falso, movedizo, oscuro. Entonces no tiene una firmeza o la firmeza que el templo interior del hombre necesita. Pero si a cambio de eso hacemos lo que Jesús nos dejó cifrado, sacamos de ahí la basura, toda aquella mentira, todo pensamiento oscuro, todas esas imágenes que llegan a través de los 5 sentidos que no nos pertenecen, pues estamos cumpliendo con ese propósito que es purificarnos, ¿no? Limpiarnos, transformarnos. Ese es el llamado pues que nos hace pues esta cita bíblica y esa enseñanza que nos dejó Jesús. Dice, el conocimiento de los discos memoria nos dan el nuevo nacimiento espiritual, que Juan 3:7 en palabras de Jesús enseña. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua del conocimiento del universo, el bautizo de Juan como advirtió Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por esto es necesario nacer de nuevo. O sea que conocer nuestros logosoles, nuestros discos memoria, nos dan el nuevo nacimiento espiritual. Porque al conocerlos y saber que cada uno de ellos es una ley y que yo dentro de la ley tengo que cumplir con un proceso de limpieza en cada uno de ellos, pues ahí es donde el hombre empieza a nacer de nuevo, porque muere a toda esa oscuridad, a toda esa mentira, a todo ese engaño, muere a toda esa falsedad que el mundo le entregó, muere a todas esas memorias oscuras que no le sirven, saca de sí toda esa mentira que no dejaba que él se conectara pues con las memorias originales de la creación. Entonces ese es el nacer del espíritu, ¿no? Es sacar de allí todo lo que no nos sirve, es morir a ese hombre viejo. Y por eso es que también Juan nos llamaba a ese arrepentimiento, ¿no? Bautizados en el agua, en nuestras encarnaciones, es mirar, rememorar qué hemos hecho para que dejemos de cometer errores y violentar la ley. Y ese nacimiento, Juan 4:6-16, es la enseñanza que Jesús enunció en el encuentro con la samaritana. Porque la samaritana es la humanidad, ¿no? Esa representa toda esta humanidad. Ese es el símbolo que nos quedó cifrado. Dice, la humanidad precisamente al tiempo del 666, como la hora sexta. Esa humanidad que viene a sacar agua de la fuente oscura y profunda del pozo de Jacob. Recordemos que ese pozo de Jacob era el que del que bebía la humanidad en ese momento, ¿no? Y del que hemos bebido todos, ¿no? Ese pozo de Jacob representa el agua del olvido, esa agua que no cura la sed del espíritu, que no calma la sed, y que fue la que bebimos por mucho tiempo en muchas filosofías, en muchos conocimientos, que no le dio respuestas a nuestro espíritu, que siempre nos tuvo sedientos de saber. Dice que sacar agua de la fuente oscura y profunda de Jacob, de esas creencias de sangre y guerra que hasta ahora ha bebido el mundo final. Sin embargo, en el símbolo, ella, la samaritana, viene y dice, dame de beber, del agua viva, porque la humanidad hasta el momento no ha bebido sino filosofías, la mentira y oscuridad del mundo, y ahora pide agua de la fuente que salta para vida eterna, agua que brota del propio torrente interior de los servilluces y sus 7 logosoles. O sea que el hombre, en la medida en que se limpia, se va a alimentar de esa agua viva, ¿no? De ese torrente de su corazón, lleno de servilluces, lleno de inteligencia, con todas esas células, como su nombre lo dice, servilluces al servicio de la luz, al servicio de la verdad, de la justicia, del amor. Es empezar a vivir como el Padre Eterno así lo quiere, como desde un principio nos mandó con todas las leyes, con toda la justicia, con toda su heredad. Nos heredó todo para que viviéramos en la bondad y en la perfección. Entonces, limpiarnos y dejar de alimentarnos de esa oscuridad es eso, ¿no? Es
hacer que dentro de nosotros corra esa fuente de agua viva, ¿no? Que tengamos dentro de nosotros la potestad de ser luz, de ser esos seres perfectos como el mismo Padre lo es, porque somos sus hijos. Dice, la esencia tiene su pensamiento en infinitos poderes primordiales, ¿no? Recordemos que estamos hablando del pensamiento de esencia, que le son propios y únicos en su condición. Ella identifica cuanto le pertenece en la dimensión de su propiedad, porque la esencia es el límite del pensamiento que es, en la luz innominada. En la esencia no cabe más nada sino lo propio, único e indiscutible del ser interior. Esta es la esencia del ser en nosotros, un pensamiento interior de no permitir nada más que nuestra identidad. Como la segunda de Corintios 6:14 enseñó, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿cuál es la esencia de ser en nosotros? ¿Cuál es ese pensamiento interior que no permite nada más que nuestra identidad? Pues es ese pensamiento perfecto, ¿no? Ese pensamiento que hace que nosotros seamos incorruptibles, que no aceptemos ninguna especie de mal, que no nos vendamos ni nos rebajemos por ningún precio, ¿no? Es saber cuánto valemos, cuánto nos heredó el Padre, cuál es esa fuerza interior que poseemos para que sepamos nuestro verdadero valor. Y por eso es que dice que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Si somos luz, no podemos ser oscuridad, ¿cierto? Entonces, cuando se enciende una luz dentro de una habitación, pues la oscuridad se acaba. Es encendernos por dentro nosotros, encender nuestro corazón, encender cada una de nuestras células, para que toda esa oscuridad que hemos grabado por encarnaciones, pues se acabe, se apague, se termine esa mentira y ese engaño, y empecemos a hacer esa luz del mundo. La identidad única de luz es esa identidad que tenemos nosotros. El pensamiento de esencia es el sello ser individual, el pensamiento que reconoce sus derechos y leyes de vida y que jamás cede a ninguna potencia por más que ésta se vista astutamente de Dios. Pues Dios, el Espíritu absoluto, determina la esencia como la santidad y pertenencia al todo. A él todo pertenecemos nosotros. Esa santidad, esa perfección, esa es nuestra identidad. Eso somos nosotros, ese debe ser nuestro pensamiento de esencia. Nosotros no somos oscuros, no somos corruptos, no somos mentirosos, no somos falsos. Entonces, volver a pertenecer al todo es conectarnos a esas memorias originales de la creación que están ahí guardaditas, pero que en ese proceso de limpieza y de transformación podemos volver a acceder a ello. Entonces, ese es el sello del ser individual, de cada uno de nosotros, ser la luz que tenemos y que nos fue dada desde el origen, manifestar esa luz por donde caminemos a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestro sentir, de nuestro hablar, de nuestro actuar, que seamos la luz de este planeta. Y en Juan 17, 19, 23 nos dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces, esa luz que nosotros vamos a empezar a manifestar, pues va a hacer que las personas sientan ese deseo de transformarse también. Si alguno de nosotros fue capaz de hacerlo, pues ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Ese es el pensamiento que deben hacer en cada uno de nosotros, la necesidad de transformarlos, de ser mejores, de ser perfectos, de dejar la mentira, de dejar la corrupción y todo ese engaño que no nos deja tener esa esencia de verdad, esa esencia de luz, esa identidad de luz, volver a pensar como Dios lo haría.
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria son todas esas leyes, todo lo que nos heredó el Padre, toda la enseñanza que Jesús nos entregó a través de lo sencillo. De qué manera nos mostró el reino de los cielos, cómo nos mostró la verdad, la justicia, cómo Él es incorruptible y cómo nosotros podemos hacer ese mismo camino. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, es ese llamado a perfeccionarnos, ¿no? Que cuando nos dejó pues cifrado Jesús esto, pues nos hablaba de ese mismo pensamiento de esencia que tenemos, de ese pensamiento perfecto que debemos rescatar, que debemos volver a ser esa luz que del origen traíamos. Y terminamos con este código de la lógica que les hemos hablado pues muchas ocasiones aquí, que inclusive en nuestro canal hay una charla que tiene que ver y que habla pues a profundidad de qué es la lógica de la lógica. Por eso nosotros en cada una de nuestras transmisiones traemos algunos de los códigos porque son una herramienta maravillosa para nosotros comprender la ley y la verdad. Se llama la esencia de verdad precisamente este código y dice: alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha, comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Entonces es dejar el miedo que sentimos a abandonar la vida que llevamos, a dejar de vivir de las apariencias, porque muchas veces eso es lo que hace que nosotros no cambiemos o que no nos queramos transformar, que nos dé miedo dejar el mundo de ilusión en el que hemos vivido, que nos dé miedo reconocer los errores que hemos cometido. Entonces, si empezamos a comprender que esa esencia de verdad está dentro de nosotros, pues ahí es donde estos valientes seres como ustedes que están allí en la búsqueda, probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha, ¿no? Porque empezaremos a comprender las leyes desde el origen y cómo están contenidas en cada una de nuestras células, en nuestro corazón, y cómo a través del pensamiento podemos nuevamente conectarnos a ellas, limpiándonos, perfeccionándonos, siendo hombres correctos, justos, honestos. Entonces esa es nuestra esencia de verdad, ser perfectos, ser luz, ser la luz de este planeta, ser verdaderos hombres con un propósito de eternidad que quiere mostrar la luz al mundo, que quieren mostrar ese hombre crístico que llevan por dentro en su corazón. Bueno, esta esencia de verdad es el código 9 de la lógica, para que lo busquen, lo estudien y amplíen más su conocimiento. Muchas gracias a todos por estar allí. Estaremos nuevamente el próximo viernes con una transmisión, con un tema nuevo y con muchos deseos de compartir con ustedes lo que nosotros alcanzamos a comprender. Bienvenidos y gracias por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios. Aquí les vamos a dejar también de lo que les hablamos durante la charla, que son algunos temas que están colgados en el canal para que los investiguen y para que puedan pues aclarar algunas dudas y ampliar mucho más ese paquete de información y echar mano de muchas herramientas que tenemos ahí a la mano. Muchas gracias y les deseamos un feliz descanso. Si yo digo sí, tú dices no. Si digo no, tú dices sí. Es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión.
con el corazón. Libera la fuerza mental para entender a lo real espiritual, intelectivo el bien y el mal, sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador con el corazón. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es